Dicen que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Y en esa frase se oculta una de las verdades más poderosas de la existencia humana. Viktor Frankl, psiquiatra, filósofo y superviviente de los campos de concentración, dedicó su vida a responder una pregunta esencial. ¿Cómo puede el ser humano encontrar sentido incluso en medio del horror? Este viaje no trata solo de su historia, sino también de la tuya. Porque todos, en algún momento, enfrentamos el vacío, la pérdida o la duda, y en ese instante, el sentido se convierte en nuestra única brújula. Acompáñame a descubrir las enseñanzas de Viktor Frankl y cómo su mirada sobre el sufrimiento puede transformar la forma en que entendemos la vida. Capítulo 1. El vacío interior moderno. En un mundo saturado de información, velocidad y consumo, el ser humano se ha ido desconectando de sí mismo. Vivimos rodeados de pantallas, notificaciones y estímulos constantes, pero rara vez nos detenemos a escuchar lo que ocurre dentro de nosotros. Viktor Frankl lo llamó el vacío existencial. Es esa sensación silenciosa que se manifiesta cuando la vida parece perder su sentido. No duele como una herida visible, pero erosiona la voluntad. Es el tipo de dolor que no se ve, pero se siente cada mañana al despertar sin entusiasmo, al llenar los días de ruido para no oír el eco del silencio interior. Nunca antes el ser humano había tenido tanto y sin embargo nunca se había sentido tan perdido. Trabajos que no nos inspiran, relaciones que no nos nutren, objetivos impuestos por otros en lugar de sueños propios. Frankl observó algo fascinante. Incluso en los campos de concentración donde todo había sido arrebatado, había quienes encontraban un motivo para seguir vivos. Algunos lo hacían pensando en un ser querido, otros soñando con terminar una obra, otros simplemente manteniendo la dignidad humana frente a la degradación. Aquellos que conservaban un propósito, por pequeño que fuera, resistían de una manera distinta. No eran más fuertes físicamente, sino espiritualmente. Habían comprendido que el ser humano puede soportar casi cualquier cómo si tiene un porqué. En la vida moderna, el vacío existencial no se manifiesta en un campo de concentración, sino en las rutinas que nos anestesian, en el desplazamiento al trabajo, en la mirada perdida frente a la pantalla, en la búsqueda desesperada de validación digital. Nos hemos convertido en expertos en distraernos, pero principiantes en vivir. Y esa desconexión genera un malestar profundo, una especie de hambre de sentido. Pero reconocer el vacío no es un fracaso, es un comienzo, porque solo quien acepta su propio desierto interior puede empezar a llenarlo con lo que realmente importa. El vacío existencial no se supera acumulando cosas, sino descubriendo sentido. Y ese sentido no se impone desde fuera, se construye desde dentro, en la forma en que elegimos responder ante la vida. Piensa por un momento en una persona que trabaja día tras día sin entusiasmo. Siente que su esfuerzo no cambia nada, que su existencia es una repetición sin propósito. Esa sensación de futilidad no nace del trabajo en sí, sino de la desconexión con un propósito. Ahora imagina que esa misma persona encuentra una razón: ayudar a otros, mejorar su entorno, convertirse en ejemplo para su hijo. De pronto, lo que antes era monotonía, se convierte en misión. No ha cambiado su realidad exterior, ha cambiado su mirada. Frankl enseñaba que el sentido puede encontrarse de tres maneras: a través del trabajo o la creación, a través del amor o la conexión con los demás, y a través del sufrimiento, cuando lo transformamos en crecimiento. Este último es el más difícil, pero también el más profundo, porque no todos los dolores pueden evitarse, pero todos pueden resignificarse.
Quien aprende a sufrir con sentido deja de ser víctima de la vida y se convierte en su protagonista. El vacío moderno no desaparecerá con más tecnología ni con más confort. Solo desaparecerá cuando cada uno de nosotros se atreva a preguntarse, ¿para qué estoy aquí? Esa es la pregunta que da comienzo a toda transformación interior. En los próximos capítulos exploraremos cómo encontrar ese sentido en medio de la adversidad, cómo la libertad interior nos permite elegir nuestra actitud y cómo incluso el sufrimiento puede ser una puerta hacia la plenitud. Pero todo empieza aquí, reconociendo con humildad el vacío y eligiendo llenarlo con propósito. Capítulo 2. El poder del propósito. En algún momento de su vida, Viktor Frankl escribió que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esa frase, inspirada en las palabras de Nietzsche, se convirtió en el eje de su pensamiento y en la base de lo que él llamó logoterapia, la terapia centrada en el sentido. Pero, ¿qué es realmente el propósito? No es solo un objetivo ni una meta que pueda tacharse en una lista. El propósito es una dirección interior, una fuerza que nos impulsa incluso cuando todo lo demás se derrumba. Frankl descubrió que el propósito tiene el poder de transformar el sufrimiento, no porque elimine el dolor, sino porque le da un significado. Cuando entendemos para qué estamos viviendo algo, el peso de la experiencia cambia. Ya no somos víctimas del destino, sino partícipes de una historia más grande. Pero hay algo que debemos entender. El propósito no siempre se presenta en forma de grandes sueños o misiones heroicas. A veces se manifiesta en lo cotidiano, en lo sencillo, en aquello que damos por sentado. Un padre o una madre que lucha cada día para dar lo mejor a sus hijos. Un maestro que enciende una chispa de curiosidad en un niño. Un voluntario que ofrece su tiempo a los demás. Todos ellos encarnan un sentido profundo, aunque no aparezcan en los titulares. Frankl creía que la realización humana no se logra buscando placer o éxito, sino entregándonos a una causa que nos trascienda, o amando a alguien de manera tan auténtica que nuestra vida cobre sentido a través de esa entrega. Cuando la vida nos enfrenta a una crisis, el propósito se convierte en el ancla que nos mantiene firmes. Sin él, cualquier dificultad puede parecer insoportable. Con él, incluso el dolor más grande se transforma en aprendizaje. Hay personas que, tras perderlo todo, encuentran un propósito en ayudar a otros a no pasar por lo mismo. Es el caso de quienes fundan asociaciones, escriben libros o simplemente escuchan a quienes sufren, transformando su herida en servicio. El propósito convierte el sufrimiento en un maestro, y ese cambio de mirada no requiere milagros, solo conciencia. Pregúntate hoy, ¿qué hace que mi vida merezca ser vivida? ¿Qué actividad, relación o causa despierta en mí una energía que no encuentro en ningún otro lugar? Si encuentras la respuesta, aunque sea una pista, ya has dado un paso esencial. La vida no siempre será justa, ni fácil ni predecible, pero siempre tendrá un sentido, si tú decides buscarlo. Ese es el poder del propósito. Una luz interior que, incluso en la oscuridad, sigue brillando. En el próximo capítulo hablaremos de la libertad más profunda, la que ningún poder, persona o circunstancia puede arrebatarte. La libertad de elegir tu actitud frente a la vida. Capítulo 3. La libertad interior. En el corazón del sufrimiento humano, cuando todo parece perdido y la esperanza se desdibuja, surge una pregunta esencial. ¿Puede el ser humano seguir siendo libre incluso en las circunstancias más extremas? Viktor Frankl,
prisionero en los campos de concentración nazis, descubrió que sí, que aún en medio del dolor, la humillación y la desposesión más absoluta, existe un último reducto inviolable, la libertad interior. Frankl comprendió que podían quitarle todo, su familia, su salud, su dignidad, pero no la capacidad de elegir su actitud. En cada golpe, en cada amanecer helado tras una noche de desesperación, él hallaba una oportunidad: decidir si rendirse o resistir. No era una resistencia física, sino espiritual. Una afirmación silenciosa de que el alma humana no se doblega del todo, incluso cuando el cuerpo es vencido. Esta enseñanza, nacida del horror, ilumina la existencia de todos nosotros, porque, aunque nuestras prisiones sean distintas, una enfermedad, una pérdida, una frustración o el miedo al fracaso, el principio sigue siendo el mismo. Nadie puede arrebatarte tu libertad de interpretar lo que vives. Esa es la esencia de lo humano, el núcleo indestructible que nos define. Frankl observó que algunos prisioneros, a pesar del hambre y la miseria, compartían su pan o consolaban a otros. Lo hacían no porque esperaran recompensa alguna, sino porque elegían mantener su dignidad. Esos gestos, aparentemente pequeños, eran actos de rebelión ante el absurdo. En un mundo despojado de sentido, ellos creaban significado. Comprender esto es comprender el poder que llevamos dentro. La libertad interior no depende de lo que ocurre fuera, sino de cómo respondemos por dentro. Es la capacidad de afirmar la humanidad cuando todo conspira contra ella. Es decir, puedo sufrir, pero no estoy derrotado. Puedo sentir miedo, pero elijo no rendirme. Frankl escribió: al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. En esas palabras late una verdad profunda. Somos libres, incluso cuando el mundo nos encierra, y esa libertad es el fundamento del sentido. En los campos, muchos perecieron físicamente, pero otros sobrevivieron espiritualmente. Los que lograron mantener un propósito, un amor, una razón interior, resistieron más que aquellos que se abandonaron al vacío. No fue una cuestión de fuerza, sino de sentido, porque el alma que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. En ese descubrimiento, Frankl no solo halló esperanza, halló una filosofía, una forma de mirar la vida que no depende de las circunstancias, sino del espíritu con el que las enfrentemos. Y desde entonces, su testimonio sigue recordándonos algo esencial, que el hombre siempre tiene al menos la libertad de ser digno. Así, incluso en medio del dolor, puede florecer la grandeza, porque ser libre no siempre significa escapar del sufrimiento, sino aprender a mirar el sufrimiento con ojos humanos. Capítulo 3. Segunda parte. El poder de elegir una actitud. Viktor Frankl observó, con el paso de los días en el campo, que la diferencia entre la desesperación y la esperanza no dependía tanto de las condiciones externas como de la respuesta interior de cada persona. Había quienes sucumbían a la desesperanza consumidos por la injusticia, y había otros que en la misma oscuridad eran capaces de encender una chispa de luz. Para Frankl, esa chispa era la elección. Elegir cómo responder, aunque la respuesta no cambie lo que ocurre, transforma lo que ocurre dentro de ti. Esa elección es la forma más pura de libertad humana. Cuando eliges tu actitud, ya no eres una víctima pasiva del destino. Te conviertes en un participante activo de tu propio relato. No puedes controlar las circunstancias, pero sí puedes decidir el significado que les das.
Esa decisión marca la frontera entre la desesperanza y la trascendencia. Frankl no negaba el sufrimiento, no lo romantizaba ni lo justificaba. Lo reconocía como una parte inevitable de la existencia humana, pero también como una oportunidad para descubrir de qué estamos hechos. En palabras suyas, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. El poder de elegir una actitud es el poder de no cederle tu alma al dolor. Es una forma de resistencia invisible, una afirmación silenciosa de que tu espíritu sigue siendo tuyo. Quien elige mantener la compasión en medio del odio o la esperanza en medio del miedo, ejerce el acto más radical de libertad que existe. Esta enseñanza no pertenece solo al pasado. Hoy también vivimos prisioneros de circunstancias que parecen escapar a nuestro control. La prisa, la incertidumbre, la soledad. Pero la respuesta sigue siendo la misma. Podemos elegir no rendirnos. Podemos elegir la serenidad, la fe o el amor. Esa decisión no nos libera del dolor, pero nos libera del vacío. Frankl decía que la vida tiene sentido en todas las circunstancias, incluso en las más dolorosas, no porque el dolor sea bueno, sino porque en él podemos descubrir lo mejor de nosotros mismos. Esa búsqueda de sentido transforma la tragedia en una forma de trascendencia. Y así, al final, la libertad interior se revela como el arte de elegir con conciencia, de mirar la adversidad no como un muro, sino como un espejo, porque en ese reflejo nos encontramos con lo que realmente somos, seres capaces de decidir, de amar y de permanecer humanos aún en medio del horror. Y en esa elección, humilde pero poderosa, reside el secreto de la grandeza humana. Ser libres, no porque el mundo nos lo permita, sino porque lo decidimos. Capítulo 4. Encontrar sentido en el sufrimiento. Viktor Frankl escribió que el sufrimiento, por más intenso que sea, solo se vuelve insoportable cuando carece de sentido. Y en sus palabras yace una de las verdades más profundas de la existencia humana. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Aprender a encontrar sentido en lo que duele es la clave para sobrevivir y para trascender. En los campos de concentración, Frankl vio cómo quienes lograban sobrevivir no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que encontraban un propósito incluso en medio de la miseria. Algunos pensaban en sus familias, otros en tareas pendientes, otros en sueños aún no realizados. Ese pequeño hilo de sentido se convertía en un ancla invisible, capaz de sostenerlos cuando todo lo demás parecía desmoronarse. El sufrimiento, cuando se enfrenta sin sentido, se convierte en un peso insoportable. Pero cuando descubrimos un propósito, por pequeño que sea, el mismo sufrimiento se transforma en un maestro silencioso. Enseña resistencia, humildad y sobre todo nos recuerda que somos responsables de la actitud con la que vivimos cada experiencia. La tragedia se convierte así en un espejo que refleja nuestra fortaleza interior. Encontrar sentido no implica ignorar el dolor ni justificarlo. Significa mirar de frente la adversidad y decidir conscientemente cómo responder. Es elegir reconocer la dignidad propia y la de los demás, incluso cuando todo parece perdido. Esa elección, tan simple en apariencia, tiene un poder transformador inmenso. En la vida cotidiana este principio se aplica igualmente. La pérdida de un empleo, un fracaso personal o una relación rota pueden parecer eventos devastadores. Sin embargo, si buscamos el sentido, si preguntamos, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo aportar? ¿Cómo puedo crecer? El sufrimiento se convierte en un catalizador de transformación y no en una cadena que nos paraliza. Frankl enseñaba que el sentido puede encontrarse de tres maneras:
a través del trabajo o la creación, a través del amor y la relación con otros, y a través del sufrimiento asumido con dignidad. Ninguna circunstancia puede arrebatarnos la posibilidad de elegir nuestra actitud frente a lo que ocurre. Esta es la libertad última, la que nadie puede quitarte. Capítulo 4. Segunda parte. El sentido en lo más profundo del dolor. Para Frankl, la pregunta fundamental no era ¿por qué sufro?, sino ¿qué significa esto para mí? Cambiar el enfoque de la queja a la reflexión transforma la experiencia. Incluso el sufrimiento más cruel puede convertirse en un maestro si nos detenemos a escuchar lo que nos enseña. En los campos de concentración, algunos prisioneros encontraban sentido en pequeños actos de bondad. Compartir un trozo de pan, consolar a un compañero, escribir una carta que jamás se enviaría. Esos gestos, aparentemente simples, eran actos de rebelión frente a la deshumanización. Mostraban que incluso en la peor adversidad, el ser humano podía preservar su esencia. Hoy, lejos de los campos, las lecciones de Frankl siguen siendo vigentes. Cuando nos enfrentamos a la pérdida, al fracaso o a la injusticia, podemos elegir nuestra respuesta. Podemos hundirnos en la desesperanza o podemos buscar un significado que transforme la experiencia. Esa búsqueda es lo que da coherencia a nuestra existencia. El sentido no siempre se revela de inmediato. A veces aparece en los pequeños detalles. Una conversación que cambia nuestra perspectiva, un gesto de apoyo inesperado, un proyecto que despierta nuestra pasión. Cada uno de estos momentos puede convertirse en una ancla que nos sostenga frente al dolor. Frankl enseñaba que aunque no siempre podemos elegir lo que nos sucede, siempre podemos elegir nuestra actitud. Y esa elección nos devuelve el control sobre nuestras vidas. Nos permite transformar el sufrimiento en crecimiento, la pérdida en aprendizaje y la adversidad en fortaleza. Encontrar sentido en el sufrimiento requiere coraje, introspección y disciplina. No es un camino fácil, pero es el que conduce a la plenitud humana. Nos recuerda que nuestra vida nunca carece de valor, incluso en los momentos más oscuros, y que, mientras podamos elegir nuestra actitud, siempre conservamos nuestra libertad más profunda. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la actitud consciente frente a la vida se convierte en la clave para transformar la adversidad en fuerza interior. Cómo la libertad interior y el sentido se entrelazan para crear resiliencia, esperanza y propósito. Capítulo 5. La actitud ante la vida. Viktor Frankl enseñaba que nuestra vida no está determinada únicamente por lo que nos sucede, sino por la actitud con la que enfrentamos cada situación. No podemos controlar todo lo que nos ocurre, pero sí podemos decidir cómo responder. Esa elección es la que define nuestra existencia y nuestra libertad más profunda. En los campos de concentración, Frankl observó que algunos prisioneros mantenían su dignidad y esperanza incluso en las condiciones más inhumanas. La diferencia no estaba en lo que recibían, sino en la forma en que interpretaban y enfrentaban su sufrimiento. Esa capacidad de elegir su actitud les permitió conservar una fuerza interior que parecía imposible en medio del horror. La actitud no es un acto puntual, sino una práctica diaria. Es la manera en que decidimos levantarnos cada mañana, afrontar los retos y encontrar significado incluso en las tareas más simples. Cuando cultivamos esta perspectiva, cada dificultad se convierte en un ejercicio de resiliencia y cada experiencia adversa en una oportunidad de aprendizaje. Frankl decía: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder de elegir nuestra actitud. Ese espacio, aunque invisible, es el lugar donde se construye la verdadera humanidad. Allí encontramos nuestra voz interior y nuestra capacidad de decidir, incluso cuando todo parece perdido. Adoptar una actitud consciente no significa ignorar el dolor, ni fingir que todo está bien. Significa reconocer la realidad y aún así decidir responder de manera que honremos nuestra dignidad y nuestra esencia.
Es un acto de coraje silencioso que transforma la vida y da sentido a cada experiencia. En la vida moderna, la actitud frente a la adversidad se manifiesta en pequeños actos cotidianos. Cómo reaccionamos ante un conflicto, cómo tratamos a quienes nos rodean, cómo afrontamos nuestras pérdidas. Cada decisión, cada mirada, cada palabra elegida con conciencia fortalece nuestra libertad interior y nos conecta con el sentido profundo de la existencia. La actitud ante la vida es, en última instancia, la elección de cómo queremos vivir. Podemos vivir de manera reactiva, dejándonos arrastrar por las circunstancias, o podemos vivir de manera activa, eligiendo con conciencia nuestra postura frente a cada experiencia. Frankl enseñaba que esta elección determina no solo nuestra resiliencia, sino nuestra capacidad de encontrar sentido incluso en el sufrimiento más profundo. Capítulo 5. Segunda parte. La actitud ante la vida. Elegir la actitud adecuada frente a la vida no es un acto aislado, sino un hábito que se cultiva día a día. Frankl enseñaba que, incluso en medio de las circunstancias más adversas, siempre tenemos un margen de libertad, el de decidir nuestra respuesta interna. Esa libertad es inviolable y nos define como seres humanos. Cuando aceptamos nuestra responsabilidad sobre nuestra actitud, dejamos de ser víctimas de las circunstancias. Nos convertimos en protagonistas de nuestra historia, capaces de transformar cada experiencia en una oportunidad de crecimiento y de sentido. La adversidad deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro silencioso. Frankl observó que quienes mantenían una actitud consciente y digna no solo sobrevivían, sino que crecían. Sus vidas demostraban que la verdadera libertad no consiste en escapar del dolor, sino en decidir cómo vivirlo. Incluso en los momentos más oscuros, podían elegir esperanza, amor y compasión. La actitud consciente también influye en quienes nos rodean. Una palabra de aliento, un gesto de comprensión, un ejemplo de resiliencia puede generar cambios profundos en los demás. Así, elegir nuestra actitud no solo transforma nuestra vida, sino que irradia sentido y fortaleza a quienes nos rodean. En la práctica cotidiana, esto se traduce en decisiones pequeñas pero significativas, cómo respondemos ante un obstáculo, cómo nos relacionamos con otros, cómo afrontamos nuestros miedos. Cada elección consciente refuerza nuestra libertad interior y nos acerca a la plenitud humana. Frankl decía que la vida nunca deja de ofrecernos oportunidades de elección, incluso cuando todo parece perdido. Podemos elegir resignación, amargura y desesperanza, o podemos elegir dignidad, amor y propósito. Esa elección, humilde pero poderosa, es el núcleo de nuestra libertad y la base del sentido que buscamos. En el próximo capítulo exploraremos cómo integrar el sufrimiento, la libertad y la actitud para construir un estilo de vida significativo y coherente. Cómo la conciencia de nuestra libertad interior nos permite vivir con propósito, incluso frente a las dificultades inevitables de la existencia. Capítulo 6. El legado de Viktor Frankl. Viktor Frankl nos dejó mucho más que un testimonio de supervivencia. Nos legó un mapa para vivir con sentido, incluso en las circunstancias más difíciles. Sus enseñanzas nos muestran que la libertad interior, el propósito y la actitud consciente son los pilares que sostienen la vida humana, incluso cuando todo lo externo parece derrumbarse. Frankl nos recuerda que el sufrimiento es inevitable, pero el significado es opcional. Que cada desafío, cada pérdida y cada fracaso contiene una semilla de aprendizaje si nos detenemos a descubrirla. Su legado nos invita a mirar la vida con profundidad, a encontrar propósito en lo cotidiano y a cultivar la libertad interior que nadie puede arrebatarnos. Los ejemplos de su vida y de sus experiencias en los campos de concentración son testimonios de esta verdad.
Personas que, en medio del horror, mantenían su dignidad, su compasión y su esperanza, nos enseñan que la fuerza más grande no está en el control de lo externo, sino en la elección consciente de nuestra actitud interna. Esa elección, silenciosa pero poderosa, es la esencia del legado de Frankl. Hoy su mensaje sigue vigente. Cada vez que enfrentamos un desafío, una pérdida o una incertidumbre, podemos recurrir a sus enseñanzas. Podemos preguntarnos, ¿qué sentido tiene esto para mí? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo aportar? Al hacerlo, transformamos el sufrimiento en un maestro, la adversidad en oportunidad y la vida en un camino de propósito. Frankl también nos muestra que el sentido no siempre se revela en grandes gestos. A veces aparece en lo cotidiano, en un acto de bondad, en la dedicación a un proyecto, en la escucha atenta a quienes nos rodean. Cada acción consciente, por pequeña que sea, puede convertirse en un ancla que nos sostenga y que deje un legado positivo en los demás. El legado de Frankl nos invita a vivir con responsabilidad, autenticidad y valentía. Nos enseña que no podemos controlar todo lo que sucede, pero sí podemos decidir cómo responder. Esa libertad de elección es el regalo más grande que podemos cultivar y compartir. Al reflexionar sobre su vida, comprendemos que su mensaje no es solo para los momentos de crisis extrema. Es aplicable a cualquier circunstancia, en el trabajo, en la familia, en la amistad, en los retos diarios. Cada día nos brinda oportunidades para elegir nuestra actitud, descubrir significado y actuar con propósito. Capítulo 6, segunda parte, aplicando el legado. Aplicar el legado de Frankl no requiere condiciones extraordinarias. No es necesario haber pasado por el sufrimiento extremo que él vivió. Se trata de aprender a vivir con propósito, a mantener la libertad interior y elegir nuestra actitud consciente frente a cualquier circunstancia. Esa es la verdadera grandeza de su enseñanza. Cada día nos presenta oportunidades para poner en práctica estas ideas. Un conflicto que resolver, una decisión difícil, un error que aceptar, un miedo que enfrentar. Cada momento es una invitación a ejercer nuestra libertad interna y a vivir con sentido. No siempre es fácil, pero siempre es posible. Frankl nos muestra que incluso en las peores circunstancias podemos encontrar significado en la vida. Podemos transformar el dolor en aprendizaje, la pérdida en oportunidad y la adversidad en fuerza interior. Esa transformación no depende de lo externo, sino de nuestra elección interna. Al aplicar su legado, cultivamos resiliencia, compasión y gratitud. Nos damos cuenta de que cada acción, por pequeña que parezca, tiene impacto y puede contribuir a un propósito mayor. Esa conciencia nos conecta con los demás y con el sentido profundo de la vida. El legado de Viktor Frankl nos recuerda que nuestra vida siempre tiene valor y significado. Incluso en la adversidad, podemos decidir actuar con dignidad y amor. Podemos elegir nuestra respuesta y, con ello, transformar nuestra experiencia en crecimiento y aprendizaje. Esa es la libertad que nadie puede arrebatarnos y la esencia de su enseñanza. Finalmente, el legado de Frankl nos invita a ser conscientes de cada momento, a descubrir significado en lo que hacemos y a mantener nuestra libertad interior pase lo que pase. Nos enseña que aunque el sufrimiento es inevitable, el sentido y la libertad de elección son siempre posibles, y que al vivir con propósito, dejamos una huella que trasciende más allá de nosotros mismos. Con estas enseñanzas cerramos nuestro viaje a través de la mente y el corazón de Viktor Frankl. Su legado permanece, recordándonos que incluso en la oscuridad podemos encontrar luz, libertad y significado.